¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado durante estos 3 años y 8 meses, aquí te lo contamos. Lo que otros no te han mostrado durante estos 3 años y 8 meses, aquí te lo hemos mostrado. La realidad, sin ambigüedades, que te seguimos mostrando y seguimos clarificando la información para que sepas realmente de lo que estamos hablando y de lo que se debe hablar en la República Argentina. Nos podés acompañar a partir de este momento fuerte, que se haga sentir en las redes sociales con el hashtag Gendarmes en la Mira, porque hoy la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la causa de Santiago Maldonado. Usted recordará, en este programa fuimos prácticamente los únicos a nivel de medio de televisión que desde el 1 de agosto hasta el 17 de octubre, días antes, qué casualidad, ¿no? Días antes de la elección del 2017, cuando se encontró en el mismo lugar donde varias veces habían pasado las fuerzas de seguridad rastrillando el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Fue durante todo ese tiempo donde los medios oficialistas, los medios que en ese momento, 2017, en un 95%, acompañaban con una cerrazón informativa impresionante al gobierno. El gobierno y los medios oficialistas hicieron del caso Maldonado, inventaron las fake news más vergonzosas de la historia del periodismo. Llegaron a escribir, ¿se acuerda?, que en un barrio de Gualeguaychú todos eran parecidos a Santiago Maldonado. Llegaron a verlo, ponían las imágenes en televisión y decían, acá está, ahí está Santiago, va escapando, ahí va, seguían la ruta. Después lo vieron en San Luis, lo vieron en Tartagal, mintieron alevosamente. Hasta el día de hoy me pregunto sinceramente, ¿por qué tanta hazaña con una persona, con un argentino, con un ser humano? ¿Por qué? Por las características. Lo denostaron, lo ningunearon, lo humillaron a Santiago Maldonado, lo maltrataron el gobierno y los medios oficialistas. La ministra de Seguridad, con pistas falsas, diciendo en el Senado de la Nación que la historia de esa del puestero. Carrió, ¿se acuerda de Carrió? Elisa Carrió diciendo que estaba en un 80% en Chile. ¿Se acuerda de la RAM, los mapuche, iraníes que iban a armar un Estado dentro del Estado? Las fake news vergonzosas que entre el periodismo oficialista y el gobierno inventaron sobre el caso Maldonado, mire, increíble. Será un punto que en algún momento habrá que analizar profundamente para la vergüenza de cierto periodismo en la Argentina. Por eso, el saludo para los padres de Santiago, que como en aquellos años y hoy se siguen informando con nosotros, seguramente hoy tendrán un poco más de paz, sabiendo que se reabre, que ahora ordena la justicia investigar el abandono de personas. Y ahora nos vamos a ocupar enseguidita, porque hay mucho de encubrimiento, porque no se investigó a la gendarmería como se debería haber investigado, porque la última responsabilidad fue de los gendarmes que persiguieron a Santiago Maldonado y a otros hacia el río. La última responsabilidad fue de la gendarmería, que ingresó en el territorio mapuche sin orden judicial, porque la orden era para desactivar un conflicto que ya prácticamente no existía.
las imágenes, ¿se acuerda? La ferocidad de ese operativo con 5 o 6 personas que estaban en la ruta. Ahí está, miren las imágenes, la ferocidad. ¿Tenemos el audio? Pongamos un poquito, recordemos. Otras 5 personas que prácticamente ya a esa hora habían abandonado el corte de ruta. La ferocidad de los gendarmes, cuando le decían tirale al negro, tirale al negro, tirale al negro, disparale, la ferocidad con la que actuaron. Muchas cosas no se investigaron, se ocultaron, se taparon, sumarios internos, los vamos a ver esta noche. Vamos a recuperar la memoria, a ver si ahora la justicia, con este nuevo cambio de clima político, empieza a investigar y sobre todo, como manda, investiga la responsabilidad del Estado en el abandono de personas. Enseguida vamos a rescatar ese tema, porque no nos olvidemos que no solamente hubo un Santiago Maldonado, hubo un Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por las fuerzas de la Prefectura Naval Argentina, que también se trató de encubrir y de denostar y decir muchas cosas que no fueron. Pero enseguida vamos a recuperar ese tema. Ahora nos vamos a meter prácticamente en una visita que se parece mucho a una visita presidencial prácticamente, ¿eh? Ese prácticamente es el trato que Alberto Fernández recibió en España, reunión privada de 1 hora y media con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reunido con los principales empresarios que tienen representación en la Argentina, reunidos con la crème del empresariado, reunido con los líderes políticos, recibido por el Parlamento español. Y hoy Alberto Fernández se reunió en Portugal con el primer ministro Antonio Costa, a quien se dice es el padre del nuevo milagro portugués, porque realmente lo que conversaron hoy Alberto Fernández con Antonio Costa fue las similitudes en la salida que en los últimos años tuvo Portugal, después de haber luchado mucho contra el FMI, y el 2003 de Néstor Kirchner y Alberto Fernández también en la recuperación argentina después de lo que hizo el Fondo Monetario Internacional. Y Alberto Fernández, que reflejaba estas reuniones a través de las redes sociales, de su tuit que indicaba: me reuní con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, para conversar sobre la experiencia de su país en la salida de la deuda y sobre la situación en Argentina. Coincidimos en trabajar junto a España para concretar un acuerdo Mercosur-Unión Europea que sea beneficioso para todos. Y atención con este tema, porque acá ya Alberto Fernández da por muerto el acuerdo que hizo Mauricio Macri con la Unión Europea y dice: nos comprometimos a trabajar junto a España para concretar un acuerdo Mercosur-Unión Europea que sea beneficioso para todos. Y hablábamos de este trato casi presidencial, una gira que le ha ido muy bien a Alberto Fernández, una gira en España, en Portugal. Le adelanto algo, el 19 de septiembre tiene cita Alberto Fernández con el presidente de México, Manuel López Obrador. Lo espera el 19 en México. Es decir, hoy por hoy, Alberto Fernández ya prácticamente es un presidente virtual y así es recibido en el exterior. Para muchos en el exterior, Macri ya fue. Para muchos en el exterior, Macri ya fue. Y así es recibido hoy prácticamente. Y atención con este dato, me lo comentaban hoy. Ha producido mucha bronca en el presidente Mauricio Macri
la forma en que Alberto Fernández fue recibido en España, en Portugal, el trato presidencial. Hay mucha bronca en La Rosada, hay mucho enojo en Mauricio Macri por este trato preferencial que se le ha dado a Alberto Fernández en España, en Europa. Se abre, España siempre es la puerta de ingreso para la Argentina en Europa. Y una ovación, ayer lo mostrábamos la imagen, ahí está, mire la ovación con la que fue recibida en el Parlamento español al grito de presidente, presidente. Y hoy muy importante, y ya se mete Pedro Brigger, esta reunión que tuvo Alberto Fernández con el primer ministro de Portugal, el padre del milagro portugués. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Efectivamente, como decís, no es muy común, por una cuestión diplomática, en primer lugar, que se recibe a un candidato a la presidencia. Por lo general, los gobiernos son bastante presidentes, no se quieren meter en una interna cuando están tan cerca de unas elecciones, porque efectivamente eso implicaría un apoyo a tal o cual candidatura. Eso hay que señalarlo porque no es tan común, bien lo marcabas vos también, Gustavo, el recibimiento en el Reino de España, en el Parlamento español, en las Cortes, fue realmente impactante. Ahora, claro, lo de Portugal, como bien decías también, Gustavo, tiene un significado político y simbólico muy fuerte. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional había aplicado políticas de ajuste muy drásticas a Portugal durante varios años y que en ese tiempo eso provocó el exilio, la migración de cerca de 500.000 personas de Portugal porque no tenían trabajo en un país de apenas 11 millones de personas, o sea, un porcentaje altísimo. Pero ¿qué pasó? Eso que vos llamaste el milagro portugués. En el año 2015 hubo elecciones y la derecha no logró formar gobierno. El Partido Socialista pudo formar gobierno con el apoyo de dos bloques. Por un lado, el Partido Comunista y los Verdes, y por el otro, el Partido Comunista con mucha historia en Portugal, y por el otro lado lo que se llama el bloque de izquierda, el bloque de izquierda, que vendría a ser un equivalente al Frente Izquierda a los Trabajadores en la Argentina. Simplifico, pero más o menos vendría a ser esto. ¿Qué dijeron para apoyar al gobierno del primer ministro Costa? Tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, las pensiones, las jubilaciones estaban congeladas, no había aumento, dijeron hay que aumentar la jubilación. Segundo lugar, hay que aumentar el salario mínimo, esto es consumo. Y en tercer lugar, emergencia para los sectores asalariados más pobres y los pensionados más pobres. Esto es lo que se planteó en ese momento para apoyar al primer ministro Costa. Efectivamente se hizo y por eso se mira tanto a Portugal como la contracara de otros gobiernos que aplicaron a rajatabla las políticas del Fondo Monetario Internacional y se hundieron. El caso más concreto, Grecia. Bien, Pedro, es muy importante, ¿eh? A ver, resumamos. Hoy la charla de Alberto Fernández con el primer ministro de Portugal estuvo muy emparentada, reitero, con las experiencias similares del 2003 con lo que recién Pedro decía, con la salida. También hay un parangón en la actualidad, porque vos lo comentabas esta mañana y recién al pasar, Pedro, Portugal logró también una unidad de la oposición, que es lo que se ha logrado también en la Argentina, con la diferencia que en Portugal se sumaron las fuerzas de izquierda que aquí en la Argentina no se sumaron, pero muy parecido también el panorama político de la oposición para llegar al gobierno, ¿no? Efectivamente, Gustavo, entendieron que frente a la derecha había que unirse, entendiendo también que había que hacer concesiones, que esto no era tan sencillo, que había que ver si se tenían puestos en el ministerios o no, cómo se apoyaba, y además sin abandonar las calles, insistiendo mucho en que la movilización social era fundamental también para presionar al gobierno para que no se viera tan seducido, podemos decir, por los cantos de sirena de la derecha portuguesa o de los organismos regionales europeos, la Unión Europea, tomando en cuenta que Portugal es un país muy pequeño
y que durante la dictadura de Salazar, que fue la dictadura más larga en Europa, era considerado el país más atrasado de Europa Occidental. Bueno, y ya estas promesas que ya trae Alberto Fernández con el presidente del gobierno español, con el primer ministro de Portugal, de avanzar en un nuevo acuerdo con la Unión Europea, que contemple un acuerdo mucho más integral y más justos para las partes. Realmente ha sido una visita con un trato presidencial donde Alberto Fernández se ha destacado mucho, donde ha dejado una muy buena impresión en todos los lugares y la alta receptividad que ha tenido por parte del establishment español y político en la recepción, donde ya el mundo pareciera decirle que Macri ya fue y empiezan a ver a Alberto Fernández como el nuevo presidente de la Argentina. Y pareciera que acá también los que hasta ayer defendían a capa y espada al presidente Mauricio Macri, que iban, por ejemplo, se habían convertido en los referentes intelectuales del macrismo y del gobierno. Por ejemplo, el actor Alfredo Casero, que al grito de flan, 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 se convirtió en el gran defensor y en el baluarte, en el estandarte del macrismo. También a Alfredo Casero le llegó la decepción por el fracaso económico del macrismo. Escúchelo. Muy bien, hicieron obras, pero el cemento no se come y la gente les pasó la factura del ajuste. La gente le pasó, ¿Qué pensás de eso? la factura del ajuste porque se tuvo que bancar todo el ajuste de la clase media. Porque la otra clase está absolutamente subvencionada y va a estar subvencionada durante muchísimos años. El asunto es que aquellos que producen son los que se tuvieron que comer los mocos. Ese es el problema. Y que me incluyo. Yo, la verdad, yo en este gobierno terminé de arruinarme. Bueno, ahí está Alfredo Casero, el gran intelectual macrista, que dice, con este gobierno terminé de arruinarme. Y también hemos estado hablando en este programa de la implosión que el triunfo electoral del Frente de Todos ha producido puertas adentro del gobierno y de la alianza gobernante, donde hoy por hoy la relación entre el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal es de absoluta frialdad y de distancia. Hay en la gobernadora un reproche al gobierno, a la Casa Rosada, por su mala performance electoral y por parte de Macri, dicen los íntimos, hay una suerte de sentimiento de culpa por no haberle permitido a la gobernadora el adelantamiento. Lo cierto es que en recorrida por la ciudad de Junín, Junín hoy gobernada por Cambiemos, Junín hoy una ciudad que está también muy golpeada por la crisis económica que deja el gobierno de Mauricio Macri. En una recorrida por Junín se topó con comerciantes, la gobernadora María Eugenia Vidal, que le expresaron lo mal que estaban. Escucha atentamente la respuesta de la gobernadora. Todo lo que yo puedo hacer de la provincia ya lo hice. No tengo más herramientas. Todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho. Así que no pierda no baje los brazos, no pierda la fuerza. ¿La escuchó? Una gobernadora ahí. Yo ya no puedo hacer más nada. Todo lo que podíamos hacer, lo hemos podido hacer. Como diciendo, y depende del gobierno nacional. Escúchela de nuevo. Todo lo que yo puedo hacer de la provincia ya lo hice. No tengo más herramientas. Todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho. Así que no pierda no baje los brazos, no pierda la fuerza. Es la resignación de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires frente a la realidad. El mano a mano con los comerciantes que le expresaban lo mal que se encuentran, Junín, una ciudad muy castigada por la crisis económica, y la resignación de la gobernadora allí diciéndole, todo lo que hemos podido hacer ya lo hemos hecho.
como diciendo, y bueno, ahora depende del gobierno nacional. María Eugenia Vidal. Y Axel Kicillof, virtual también gobernador de la provincia, sigue de recorrida. Estuvo en Pinamar, toda la costa atlántica, y allí estuvo Axel Kicillof a bordo del Clio Móvil, el Clio Móvil, con muy buena recepción también, y expresando lo siguiente. La relación con los mercados internacionales por el valor de los títulos públicos, las acciones, está atravesando una fragilidad inmensa, y eso es porque el gobierno actual ha decidido, después de las elecciones, seguir echándole la culpa a la oposición en lugar de hacerse cargo. Que se hagan cargo, por lo menos, si no lo han hecho todo este tiempo, los meses hasta diciembre, que se hagan cargo de cuidarle el bolsillo, el estómago, la vida, la tranquilidad a las familias de los bonaerenses. Eso es lo que tiene que ser la prioridad en estos meses. Todo lo que puedan hacer al respecto que impida que se agrave más y que se le complique más y se le desordene más la vida a los argentinos y a los bonaerenses. Y Sergio Massa, candidato a diputado nacional en primer término, hablando sobre la soberbia del presidente Macri. O sea, la profundidad del daño de Macri es tan grande, que nuestra responsabilidad es sentarnos a la mesa y entender que más allá de las diferencias que tenemos o que podemos tener, lo que hay que buscar es los acuerdos mínimos para poder volver a poner de pie a la economía argentina y al país. ¿Son posibles estos acuerdos mínimos? Sí, por en la Argentina no hubo acuerdo porque Macri es un soberbio que, entre otras cosas, ha excluido a todos aquellos que le plantearon algo distinto, pero no solo desde la oposición. La exclusión de Monzó, de Massot, dejar a un lado a Frigerio, dejar a un lado a Pinedo, por poner actores centrales del diálogo político en la Argentina, tiene que ver con que Sergio, el presidente es un presidente con poca tolerancia a la opinión distinta. Sergio, ¿no? Y los propios que le siguen marcando los errores al presidente Mauricio Macri. Recién veíamos lo de María Eugenia Vidal. Carlos Melconian, que ha sido el hipercrítico a la actual gestión, volvió a criticar el famoso plan Picapiedra y habló de la actualidad. Yo no estoy de acuerdo con parte de lo que dice, porque el oficialismo dice: ya el plan Picapiedra estaba dando sus resultados, íbamos a una inflación más baja, el nivel de actividad salía, nos estábamos encaminando para esta vez sí, el 10 de diciembre del... Yo no comparto eso. Yo no comparto eso. Aunque el Fernández genere eso en los mercados, qué frágil es lo que había para que se enloquezcan tan rápido. Voy a que de nuevo septiembre, octubre y noviembre va a ser medido no por el nivel de actividad y la tasa de inflación, sino si puede mantener bajo control tres cosas: la cuestión de la deuda, la cuestión cambiaria y la cuestión bancaria y los depósitos. ¿Sí? ¿Cuánto da la inflación? Que dé cualquier cosa. ¿A quién carajo le importa la inflación? En la transición. Bueno, increíble, un melconiano auténtico. Un melconiano auténtico. Hablando también sobre las irresponsabilidades del gobierno de Mauricio Macri. Hablando, mire, Carlos Melconian, objetivamente hay que decirlo muy bien lo que dice. Dice, ¿cómo ahora le dicen a Fernández, qué frágil que estaba todo, si es verdad que Fernández produjo este sacudón en la economía? ¡Qué frágil! Carlos Melconian se los dice. La verdad que vale la pena escucharlo de nuevo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con parte de lo que dice, porque el oficialismo dice: ya el plan Picapiedra estaba dando sus resultados, íbamos a una inflación más baja, el nivel de actividad salía, nos estábamos encaminando para esta vez sí,
el 10 de diciembre yo no comparto eso. Yo no comparto eso. Aunque el Fernández genere eso en los mercados, qué frágil es lo que había para que se enloquezcan tan rápido. Voy a que de nuevo septiembre, octubre y noviembre va a ser medido no por el nivel de actividad y la tasa de inflación, sino si puede mantener bajo control tres cosas: la cuestión de la deuda, la cuestión cambiaria y la cuestión bancaria y los depósitos. ¿Sí, cuánto da la inflación? Que de cualquier cosa. ¿A quién carajo le importa la inflación? En la transición. Y por parte de la irresponsabilidad del gobierno, porque después los que sufrimos la inflación somos los ciudadanos de a pie, está clarísimo. Con una inflación que en agosto va a estar superior al 4%, en septiembre superior al 5%, con el aumento de precios que se han registrado y se siguen registrando. Pero ahí lo que habla muy claro Melconiani dice la irresponsabilidad del gobierno. El famoso plan Picapiedra, el estirar todo hasta después de octubre, en un fracaso electoral que deja ahora el gobierno de Mauricio Macri una bomba en la economía por todo lo que intentó tapar para ver si podía rascar votos para obtener la reelección, cosa que ya la ciudadanía el 11 de agosto le dijo que no. Muy bien, nos vamos a meter ya de lleno con lo que ha sido hoy la noticia del día. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó a la justicia reabrir el caso Santiago Maldonado, como lo pedía su familia, para básicamente investigar si hubo abandono de persona, si lo dejaron morir en el río a Santiago Maldonado. Vamos a ver parte del fallo de la Cámara y lo que indica. Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, 5 de septiembre del 2019, llega la causa a conocimiento de esta alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los querellantes contra la resolución por medio de la cual el juez federal subrogante de Esquel resolvió dictar el sobreseimiento total y definitivo de Emanuel Echazú. Emanuel Echazú, regístrelo porque ahora vamos a volver de él. Emanuel Echazú es el último gendarme que prácticamente vio a Santiago Maldonado. Es el que, ahí está, acá están las fotos, es el que vuelve del río herido con un arma en la mano y la justicia no investigó a Echazú, como no investigó a muchos gendarmes, para ver cuál había sido la responsabilidad en esa persecución, en esa prácticamente caza que intentan hacer de Santiago Maldonado y de los mapuches. Ahí están. Prácticamente lo encubrieron, lo hicieron desaparecer de la faz de la tierra las autoridades a Emanuel Echazú. ¿Por qué habrá sido, no? Bueno, ahora la justicia tiene la oportunidad de volver a indagarlo, de volver sobre los gendarmes, la mira puesta en los gendarmes. La responsabilidad del Estado es insoslayable en el caso Santiago Maldonado. Bueno, ¿qué más dice? Advertimos, y las partes también lo hacen, pese a la participación de sus propios peritos, la existencia de ciertos puntos del informe pericial que merecen mayor explicación o su eventual ampliación. Dispondremos la ampliación del informe pericial en lo atinente a la data de la muerte. No se pudo establecer, insisten en que tiene que establecerse cuándo murió Santiago Maldonado. La presencia de polen. Aquí hay un informe de un perito que sostiene que es imposible que si el cuerpo de Santiago Maldonado estuvo tantos días en el agua, haya registro de polen como mostraba la autopsia sobre las prendas de Santiago Maldonado. El informe de diatomeas, la peritación del bastón que se encontró y los billetes que no se metió, los billetes no se peritaron. Los billetes no se peritaron.
como tampoco la cédula que tenía. Ahora enseguida vamos a estar también con Juan Alonso, que es el periodista que mucho investigó y que tiene muy en claro este tema, y vamos a meternos con él. Vamos más al fallo, a ver. Y obviamente ya con Irina y Juana Morín vamos a desmenuzar a fondo hoy este tema. Lo cierto es que más allá de las contradicciones en las que habrían incurrido los testigos, existen puntos de convergencia en sus dichos que permiten concluir que quienes vieron por última vez a Santiago Maldonado fueron Lucas Ariel Naimán Pilquimán, el testigo E, Matías Daniel Santana y Nicasio Luna Arratia. De allí solo parecería corroborable la hipótesis que coloca a Maldonado corriendo hacia el río y luego permaneciendo agazapado bajo unos sauces, ya que no se atrevió a cruzar el mismo. Lo cierto es que nos encontramos ante una muerte traumática, con ribetes que podrían ser tildados de dudoso por haber acontecido en un contexto de intervención estatal. Esto es lo importante. Haber acontecido en un contexto de intervención estatal, en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. Esto es muy claro. Hoy el gobierno y sus trolls salieron a hablar de que Lucas Ariel Pilquimán, Santana y Nicasio Luna fueron los que hicieron abandono de persona de Santiago Maldonado. Pero acá es la responsabilidad, muy bien lo marca la justicia, la responsabilidad del Estado, de los agentes que intervinieron con las armas dotadas, que persiguieron en forma ilegal, porque no tenían autorización, y no me voy a cansar de decirlo, para meterse en el territorio mapuche, porque la orden era de desalojo de la ruta, no de perseguir como una caza de animales dentro del territorio mapuche. ¿Y qué más dice el fallo? Las consideraciones expuestas nos impiden homologar el pronunciamiento en crisis. En tanto, el cierre de la investigación que se deriva de sus considerandos luce prematuro ante la existencia de medidas probatorias que posibilitarían dilucidar de manera más precisa la real ocurrencia de los hechos. El magistrado interviniente entendió que el objeto procesal de esta causa quedó ceñido a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Así fue que, habiendo despejado tal circunstancia, dispuso el sobreseimiento de Manuel Echazú, quien había comparecido voluntariamente a proceso y rechazó las pruebas ofrecidas por las partes, procediendo de ese modo a una suerte de archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. Acá hay una crítica muy fuerte a la actuación del juez, que actuó por presión política, y que de alguna forma encubrió, porque a Echazú lo van a tener que volver a investigar. Consideramos que se investigó una única hipótesis delictiva, aquí definitivamente descartada, la desaparición forzada, sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión del personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado. Se impone la necesidad de profundizar la presente investigación. Personal de Gendarmería, nombra. Revocar en los términos expuestos en los considerandos pertinentes la resolución en crisis, viendo el señor juez proceder, proveyendo las medidas probatorias indicadas para la dilucidación de los hechos. Es decir, tiene que empezar a investigar. Ahora, en su momento, otros fiscales, cuando la Procubin tenía un desarrollo importante, estuvieron investigando también, hicieron aportes. Y ahí hubo 3 hipótesis que el juez no investigó, que ahora la justicia deberá investigar. Vamos a esas 3 hipótesis fundamentales para dilucidar qué es lo que pasó. Primero, los gendarmes vieron a Santiago agitándose y lo dejaron morir, es un homicidio. Segundo, lo vieron en el agua e impidieron que saliera, por ejemplo, tirándole balas de goma, es un homicidio. Lo vieron en el agua y no lo ayudaron,
no se imaginaron que podía morir. Abandono de persona seguido de muerte. 3 hipótesis que tienen a los gendarmes en la mira y que ahora, sin la presión del gobierno de Macri por la debilidad política que tiene y de la gendarmería, deberán investigar y saber qué pasó en las últimas horas con Santiago Maldonado. Hubo un tuit de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vamos a ponerlo. Mire lo que dice hoy la ministra Patricia Bullrich tratando de llevar agua para su molino. La Cámara ratificó que no hubo desaparición forzada en el caso Maldonado. Es verdad, la Cámara ratifica eso. No hubo desaparición forzada. La verdad fue ratificada por la justicia en 2 oportunidades. Ahora se investigará el abandono de personas. Pero mire qué chistosa la ministra de Seguridad. Dice, los últimos que lo vieron fueron sus compañeros. La verdad es incontrastable. ¿Y los gendarmes, ministra? ¿Y la responsabilidad de sus ayudantes que estuvieron en la ruta? ¿Que impartieron órdenes para la persecución a los gendarmes? ¿La participación de su ministerio? Vamos a recordar, por si la ministra no se acuerda, hubo un sumario realizado por el funcionario del Ministerio de Seguridad, Daniel Barberis, que entrevistó, tal vez presionando a gendarmes. No sé por qué fue Barberis a entrevistar gendarmes. Hizo un sumario interno, rápidamente desligó. Pero ahí, en ese sumario, Barberis, por ejemplo, entrevistó al alférez Daniel Gómez. ¿Y qué dijo en esa entrevista el alférez Daniel Gómez a Daniel Barberis, funcionario de Patricia Bullrich? Escúchelo. Estamos en el escuadrón 36 de la localidad de Esquel, sigue siendo el 16 de agosto de 2017, yo soy Daniel Barberis, estamos buscando ahora tomar declaraciones, preséntese Gómez, háganos un panorama lo más detallado que recuerde. Bueno, yo soy el primer alférez Gómez Daniel Alejandro, pertenezco al escuadrón 35 Bolsón. Bueno, cuando yo ingreso al LOF, ingreso por el cerco perimetral, no por la tranquera. Sinceramente no me acuerdo con quién ingresé, porque el personal había ingresado ya y yo seguí a la gente al LOF. Y yo avanzo, cruzando las vías del tren, y llego hasta una parte elevada antes de la costa del río. Visualizaba el personal de gendarmería que ya había llegado a la costa. No recuerdo haber visto los vehículos en ese momento. Sé que ingresaron, pero no los recuerdo ya que mi visión está enfocada al frente y no hacia el lateral. Bueno, entonces usted, nárreme cómo llega hasta el río. Llego a la parte elevada, veo el personal que estaba en la costa del río haciendo un rastrillaje, un seguimiento de personas. ¿Tiene noción de cuántos personas? Y así calculo 7, 8 gendarmes, más o menos. Y desde ahí arriba veo a 3 manifestantes que están del otro lado, todos de vuelta, rostro cubierto. ¿En qué otro lado? La otra costa del río. Cuando yo llego a la costa, que escucho un compañero que grita algo así como tengo uno, acá hay uno, veo uno, algo así, que yo decido bajar porque escucho ese grito. Cuando llego, busco ahí, pensando que lo tenía agarrado con sus manos, lo busco al manifestante al lado de él y no lo veo. Y entonces digo, ¿dónde? Y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce al manifestante que se estaba yendo de espaldas, estaba cruzando el río, más o menos unos 7, 8 metros más adelante. ¿Dónde estaba? ¿En el río o en los sauces? El manifestante estaba en el río, ya que los sauces están en el río. Bueno, esto es implacable. La ministra de Seguridad no habla de esto. Su propio funcionario indagó al alférez Daniel Gómez. Después le voy a preguntar a Juan Alonso si lo llamaron a indagatoria al alférez Daniel Gómez. Pero es clarísimo la expresión. 6 o 7 gendarmes había ahí. ¿No lo vieron? ¿Echazú no lo vio a Santiago Maldonado? ¿No lo pudieron haber ayudado? ¿Lo dejaron ahogar la fuerza del Estado? La violencia previa que traían, maten al negro, tiren al negro, tiren al negro. ¿Se acuerdan? Lo vimos recién. Y después hay otro testimonio de otro gendarme a un superior.
Y empezamos a tratar de dialogar para no dar bola y empezamos con los colchazos nosotros. Al principio no llegaban, pero después empezaron a afinar puntería y le rompen la cabeza a los dos milicos nuestros. Eso se produjo entre las 11:30 y las 2:30. Claro. Y después que le rompen la cabeza a los milicos, ahí bueno, ya fuimos al terreno y le dimos colchazo para que tenga. Y ahí cruzaron a nado el río Chubut. Y le dimos corchazos para que tengan y ahí cruzaron el río Chubut. Santiago no cruzó. Le dimos corchazos para que tengan. Este es el testimonio de un gendarme a su superior. Porque tampoco se investigó toda esa cadena que aquí, muy bien lo íbamos desarrollando día a día, de el superior, porque hay que decir, estaban los escuadrones de Esquel y el Bolsón aparentemente enfrentados. Entonces uno de los jefes, casualidad, se va al baño, ¿se acuerdan? Se va al baño 1 hora y en esa hora se procede a la gran represión. Después se acuerda que se robaron largavistas, elementos, no se encontraron, nunca se peritó el famoso celular de Santiago Maldonado. Esa llamada sonó, ¿dónde sonó? Muchas dudas. Y la responsabilidad del Estado. Juan, buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Sí, la verdad, celebrable por un lado que por lo menos ahora la Cámara haya decidido investigar algo que increíblemente el juez Geral no quería investigar o que se negó a investigar, que es en qué circunstancias, por qué Santiago Maldonado llega al río y muere ahogado allí. Es realmente increíble pensar que el juez decidió cerrar la causa sin haber dictaminado eso, sin tener ninguna certeza respecto a eso. Simplemente dijo, bueno, descarto la hipótesis de desaparición forzada de persona, entonces sobreseo al gendarme Echazú, quien todavía tenía y tiene mucho para explicar, y queda allí. No se investigan otras hipótesis. ¿Qué es lo que le dice la Cámara? La Cámara hoy lo que le dice a Geral es, usted descartó la hipótesis que usted mismo decidió investigar, usted decidió caratular como desaparición forzada de personas esta causa. Descartó la hipótesis. No había otras hipótesis para averiguar. Llegó solo Santiago hasta allí. ¿En qué circunstancias? Había 7 gendarmes que ya sabemos que estaban en la vera del río. ¿Qué pasó allí? Bueno, nada de eso se había investigado. La Cámara muy bien le dice, revoco su fallo, investigue. Por supuesto, la familia Maldonado va a recusar al juez Geral porque queda claro que no realizó la mejor investigación y la fiscal, en este sentido. Juan, y la fiscal, por fiscal. Me están mandando información ahora. Aparentemente la fiscal no envió el informe con todos estos datos que nosotros estamos mostrando. Que la Cámara hoy lo da y les dice investiguen esto, esto y el otro, ¿no? Algunos párrafos interesantes también de la Cámara hoy respecto a esto. Le dice a Geral, no invirtió dedicación al examinar cuáles fueron las circunstancias en que se hundió Maldonado directamente. No se contextualizó la situación del 1 de agosto y se omitió hacer referencia a la avanzada de Gendarmería y a los disparos efectuados. Es realmente una locura pensar que hace más de un año que esta causa está ahí, en la nada misma. Por suerte, insisto, la familia Maldonado insistió y mucho para que la causa se mantenga abierta y para investigar cuáles son las circunstancias. La sociedad hoy no sabe cómo es que murió Santiago Maldonado, en qué circunstancias ocurrió. Bueno, hoy la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia al menos da un indicio y dice se tiene que investigar la hipótesis de abandono de persona por los disparos efectuados, por la cantidad de gendarmes que ingresaron al pull-off sin autorización y que desataron una represión ilegal, y se tiene que investigar si efectivamente los gendarmes vieron en qué situación se encontraba Santiago Maldonado y decidieron arbitrariamente dejarlo allí, o aún peor, lo dejaron allí a propósito y dejaron que muriera. Lo cierto es que todavía quedan muchas preguntas por responder, pero al menos la justicia ahora tiene la obligación de responderlas. Hasta acá lo que había decidido Geral era que no había nada más por hacer en la causa Maldonado. Bueno, la justicia le dice no, queda todo por hacer, queda todo por responder. E interesante también lo que planteaba hoy Sergio Maldonado respecto a la causa, que es imposible decir que no tiene un correlato con el poder que está perdiendo el gobierno, lo cual quiere decir que la injerencia del gobierno en la justicia, algo que venimos sosteniendo con Irina desde siempre, es absoluta. Ahora, con los resultados de las PASO puestos, empiezan a ocurrir estos desmanejos de la justicia y empiezan a abrirse las causas. ¿Sabés qué, Juan? Sí. Hay un aspecto del fallo de la Cámara que para mí tiene una pequeña contradicción, que es, ellos dicen que la Gendarmería no tiene relación directa con la muerte. O sea, lo dicen en un párrafo, dicen no se puede asociar el papel de la Gendarmería con ese momento.
Y sin embargo dicen que hay que reconstruir todo lo previo. Y no, y dice la Todo lo responsabilidad del previo. Estado. Y la responsabilidad Y en el del final lo Estado. que leíamos que A mi ver eso es una pequeña Y sí, contradicción. pero dice la responsabilidad del Estado y de la participación de Gendarmería con las armas que le provee el Estado, los elementos, ¿no? Sí, Lo por dice supuesto. clarito. O sea, a ver, el fallo tiene este costado positivo y realmente importante, que es que reabre la investigación y dice hay que apuntar al Estado. Pero tiene estas pequeñas fisuras que yo le veo, que es descartar esta responsabilidad de la Gendarmería en la muerte cuando, por ejemplo, Ahora, no menciona nada acerca de los disparos, de lo que Pero- acabamos de Y escuchar. bueno, por eso, pero este sumario de Barberis, Esto tiene que estar en la causa. ¿está, Juan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, bueno, coincido con Irina. El fallo tiene 18 páginas y tiene algunos costados sinuosos, ¿no? Sinuosos, pero deja en claro algunas cosas, como bien explicaba tanto Gustavo como Juan en el comienzo del programa. Está claro que ni Otranto ni Geral, porque hay que decir que el primer juez de la causa fue Otranto, que fue apartado, después lo sucedió Geral, investigaron, digamos, toda la complejidad de este caso. No tuvieron, sobre todo Geral, que cerró la causa, no tuvo en cuenta la participación directa del Estado y la represión ilegal de la Gendarmería, que ingresó con la excusa de la flagrancia, de la figura penal de la flagrancia, a la pull-off en resistencia a Cusamen el 1 de agosto del año 2017, hace poco más de 2 años. Ahora bien, dicho esto, es interesante ver lo que sostiene la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en relación a lo que está por venir, a lo que viene en el expediente. La justicia federal, la justicia de instrucción, se va a tener que hacer cargo ahora de investigar a Emanuel Echazú, de reconstruir el hecho. Hay algo llamativo, Irina, que vos lo mencionabas, que me imagino que también te referís a eso, a la reconstrucción virtual. ¿Por qué la reconstrucción virtual, me preguntaba yo cuando leí eso? ¿Por qué no citan a los testigos, los ponen en el lugar del hecho, Exacto. los gendarmes en situación de tiempo No y se lugar? hizo nunca la reconstrucción. Jamás. ¿Por qué eso Eso no es se una hizo? vergüenza. No se hizo con inmediatez. Claro. Porque esas medidas se hacen Es el de ABC. manera cercana al Bueno, hecho. ¿no? ahí eso es gravísimo. Por eso ahora Nunca hablan de se una hizo. reconstrucción Bueno, virtual. nunca se hizo la reconstrucción del hecho. Esa es una gravedad, pero tremenda. Hoy me lo marcaban muchos abogados. Y los gendarmes que escuchábamos recién, tanto Gómez, hábil declarante. ¿Por qué declara Gómez? Porque es el que instruye el sumario, porque Méndez se había ido al baño. Se había ido como a más de 50 kilómetros, por eso sostiene Gómez el sumario. Gómez, Yáñez, que presuntamente fue herido, Soilán, que disparó muchas postas y tiene que explicar por qué. Tampoco se hizo una pericia balística exhaustiva. Y la Cámara pide que se haga, que se realice cuántas postas se dispararon, quiénes los dispararon, cómo, y le da instrucciones a diversos organismos del Estado, incluso al Ministerio Público Fiscal, para que dilucide qué pasó con esto. Es que la Cámara en un momento dice puntualmente que nunca se contextualizó la situación del 1 de agosto, puntualmente haciendo referencia a la avanzada de Gendarmería y a los disparos efectuados. Por eso es interesante la contradicción que marca Irina, porque por un lado tira una suerte de guiño a la tribuna del Ministerio de Seguridad y por otro lado es muy duro y dice, mirá, nunca jamás reconstruiste la escena de la muerte de Santiago Maldonado, más aún teniendo en cuenta la represión estatal que estaba desatada en ese lugar, en ese momento, Claro. ese día. Claro, por un lado sí, por un lado reabre la causa. Eso es positivo. Pero por el otro, también remarca que no cuestiona la actitud de Gendarmería en relación al momento de la represión. Del 1 de agosto del año 17, Y sin embargo, con la excusa de la ruta y del delito en sin embargo, es flagrancia. clarísimo que la gente de la comunidad llega al río porque es perseguida, o sea, Claro. porque es una cacería. Y es una cacería además donde se disparan postas, como decía este hombre, para que tengan, ¿no? Corchazo para que tenga. Para que tengan. Está Juan Schulman, que en esos días, José Schulman, estoy rodeado de Juanes hoy. José Schulman, que en esos días José fue una pieza fundamental y acompañó mucho a este programa y las denuncias porque hubo que soportar, yo decía, Juan, José, las fake news que se instalaban todos los días y que nosotros teníamos que todos los días desandar sobre las mentiras que iban los medios oficialistas y el gobierno con Santiago Maldonado. José,
¿Qué opinión tenés de este fallo y de lo que aquí se puede investigar? ¿De aquí en más? Mira, yo creo que sería un error caer en la trampa de hacer una discusión legal, puntual, porque es una cuestión política. Ellos en su momento decidieron transformar la muerte de Santiago Maldonado en una gran operación. Recuerdo que todo empezó en este programa cuando dijimos que Gonzalo Cani y Daniel Barberis, en el baño del Ministerio de Justicia, después de la reunión con los organismos, me dijeron que Santiago era un oficial de la FARC, y ahí empezamos a investigar quién era. Chile. Te había dicho que se había ido a Chile. Los dos son hombres de inteligencia. Gonzalo Cane había sido un alto funcionario de la Corte. Gonzalo Cané y Barberis funcionan como el equipo más próximo de Bullrich. Barberis es el que instruyó a los gendarmes sobre lo que debía decir, so pretexto de una investigación. Mentira, no era ninguna investigación, él le fue diciendo lo que tenían que decir. Y Gonzalo Cané es el que se instala en el tribunal, recuerden ustedes el escándalo, que se sienta en la oficina del juez y va supervisando y armando lo que sería la causa. Yo la interpreto de que es una gran derrota de Bullrich, porque en definitiva, para mí el párrafo fundamental de la resolución de la Cámara es cuando dice que el cierre de la causa es apresurada, de que es increíble que se diga que en beneficio de la familia no se van a hacer las investigaciones que la familia pide, y dice, no, todo lo contrario, acá los que quieren que se sepa la verdad es la familia. Sí. ¿Por qué digo que es una gran derrota? Porque en los procesos judiciales nada está cerrado hasta que la resolución está ratificada por la Corte. Lo que habían intentado ellos era terminar la discusión, y lo que va a ocurrir ahora, posiblemente por los tiempos de justicia, cuando ya esté el resultado de la primera vuelta, es que recomience la investigación. Nosotros seguramente todos los organismos de derechos humanos vamos a apoyar el requerimiento de que no sea Geral el que investigue, que volvamos a nuestro reclamo inicial del primer día, de que si hay un crimen del Estado se debe cumplir con los protocolos internacionales de investigación del crimen del Estado, que empiezan por lo obvio. No se puede autoinvestigar el Estado, no se puede autoinvestigar Bullrich. Yo quisiera recordar que Nocetti estaba en el lugar, recuerden ustedes, que nos quiso tomar el pelo diciendo que de Bariloche a Trelew él pasó por ahí y se bajó a saludar. Sí. Todo dando instrucciones. Que un día antes había dicho esto que dice Irina, que ellos cualquier delito lo van a considerar flagrancia. Es mentira, porque estamos ante una disputa territorial de 200 años. No es flagrancia nada de lo que pasa en ese territorio que, recordemos, fue entregado por Roca al último de los caciques que resistían en ese territorio y que fue luego arrebatado por Benito. Pero además ahí la orden, que esto hay que volver, la orden de desalojo era de la ruta, no había una orden para ingresar al predio de los mapuches. Fue ilegal eso. Sí, no hubo orden de allanamiento. Una última cosa que me parece que no se está diciendo mucho es que la descontextualización del asesinato de Maldonado es sacarle el carácter político al hecho. Claro. Los compañeros que ocupan el territorio son militantes políticos. Y Santiago Maldonado era un militante político. Digo, no podemos seguir ignorando que Santiago era un militante anarquista que sabía dónde iba y que, por lo tanto, de ninguna manera se puede pensar que se ahogó solo en el río. Recuerden que en este programa hace 2 años nosotros dijimos que la autopsia había dicho claramente que había muerto por la convergencia de congelamiento de los miembros inferiores con el ahogo. Congelamiento quiere decir que él se empieza a ahogar en ese río y ahí es cuando se termina desplomando y efectivamente el peso de la ropa lo arroja al fondo. Lo que vos decís, José, es incluso, lo sugiere la última página de la resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, porque habla de cualquier omisión textual del personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado. Claro. Y esta ventana es un tanto también sinuosa, porque, digamos, abre una sospecha sobre las víctimas de la represión, que es la comunidad mapuche. Sí. Entonces, ordena investigar no solamente a los gendarmes, que son 7 o 10 los que llegaron a la vera del río,
entre ellos pero Echazú, eso es porque sino también a los descontextualiza mapuches la que estaban allí. política. Si estamos ante un conflicto político, el Estado ocupó el territorio, lo ocupó. La Gendarmería tenía dominio de la situación. Esa hipótesis es solo si se saca de escena que es un conflicto político, de que todos los que están ahí son actores políticos y que el Estado lo está reprimiendo. La responsabilidad no es la misma de la Gendarmería que de la gente de los mapuches. No, pero es cierto lo que dice Juan, porque en el fallo está, pareciera que le está hablando a todas las audiencias a la vez, ¿no? Que está tratando de quedar bien con todo el mundo, esto que decía Juan también, de hacer alguna concesión a Patricia Bullrich señalando esto. Tampoco es que habla taxativamente de abandono de persona, habla de omisiones, ¿no? Lo cual te deja un abanico de posibilidades abiertas, no es que define abandono de persona. Y yo lo que coincido con la cuestión de la lectura política y de que evidentemente es un hecho político. La presencia de Nossetti, que es jefe de gabinete de Patricia Bullrich, los días previos en Río Negro, en una reunión con las fuerzas de seguridad locales, dando instrucciones. Y estableciendo el criterio de la flagrancia, que sabemos que es un artilugio, evidentemente, pero sí era una excusa en un momento en que se instalaba una ofensiva muy fuerte contra los pueblos originarios en esa región además en particular, y se instalaba esta especie de fantasma de lo que se llamó la RAM. ¿No? ¿Se acuerdan? Se hizo todo un eslogan alrededor de esto. Que venían a copar, a formar un Estado dentro del Estado argentino. Que intentaba equiparar a los pueblos originarios con el terrorismo. Una verdadera aberración que salió desde el aparato del Estado. Totalmente. ¿No? Bueno, Juan, tenemos que cerrar, ¿algo para el final? No, para culminar me parece que coincido con José que esta es una clara derrota, se desmorona la versión oficial. Patricia Bullrich puede escribir 20.000 tweets, pero bueno, este fallo la contradice, la pone en cuestión y además me parece que es importante destacarlo porque el caso Maldonado, como el asesinato de Rafael Nahuel, ¿no? Vino a construir esta narrativa de la crueldad del macrismo en los últimos años, que empezó con la represión de una murga, me acuerdo, en el año 16, después continuó con represión a docentes, a trabajadores sindicalizados, con Maldonado y con Nahuel. Gracias. José, gracias como siempre. Yo le mandaría un saludo a Nossetti, a Barberi y a Cané. Le desearía que duerman muy tranquilos esta noche y que se preparen, porque en los próximos años van a ir al tribunal. Les deseo que cuando estén presos la pasen muy bien. Y va a haber un reclamo a nivel internacional, a organismos internacionales. Hoy presentamos una denuncia fundada ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre el copamiento de la justicia. Las cosas están cambiando y todo es cuestión de que cambie el aire, porque todo demás se desmorona. Gracias, José, como siempre.